Buenas noches, le quiero hablar sobre los temas de la semana 1 a la semana 5 en el área de educación ambiental, más que nada hablando un poco sobre la ecología. En el tema 1 de la primera semana podemos ver lo que era la educación ambiental, cómo la misma fue dándose de los años 50, posteriormente en los años 60 y 70, cuando la ONU y diferentes organizaciones crean los principios básicos de la ecología. Posteriormente a esto, en el 72 se dieron conferencias donde se reunieron nuevamente los países, crearon principios, se dio la Convención de Belgrado, la Convención de Kioto, y allí se fueron realizando las bases sobre la educación ambiental mundial. ¿Qué pasa? En Panamá se viene viendo esto un poco antes de que estuviera el presidente Endara con la creación de diferentes instituciones. Más que nada, algunas de ellas como el IRENARE, el ANAT, que ahora es Mi Ambiente, y cada una de estas leyes, aparte de la ley específica que nos hablaba sobre que se debe incluir la educación ambiental en cada uno de los ámbitos, por decirlo así, en cada uno de los estratos de estudios, es decir, primaria, secundaria, hasta nivel universitario, como un plan complejo para poder dar paso a lo que es una educación ambiental más relacionada a lo que es sostenible aquí en Panamá, ya que somos un país de biodiversidad. Como decimos, posteriormente a todo esto se creó la ANAM y en el 2015 se llega a crear eh, un convenio sobre diferentes áreas protegidas acá en el área de Panamá. Vamos con el tema 2. Los temas de las semanas 2 eran los ecosistemas. A mí me correspondió lo que es los arrecifes de corales. Los arrecifes de corales es un tema bien interesante, ya que los arrecifes de corales, los mismos, por decirlo así, tienen muchos beneficios. Más que nada, esto crean todo una comunidad, un ecosistema entrelazado entre ellos mismos, el cual protege de inundaciones, de oleajes, y van creando una hermosa flora y fauna marina. ¿Qué pasa con los arrecifes de corales? Muchos de ellos fueron destruidos por los aborígenes, como los Kunayala, como veremos más adelante, ya que lo utilizaban para realizar rellenos y así ir creciendo sus islas. También la contaminación con el calentamiento global. ¿Qué pasa? La contaminación de las basuras y cada una de esas cosas mata a las especies que hay por allí. Y el calentamiento global lo que hace es que aunque suba o bajen unos 2 grados la temperatura, pero más que nada es que suba la temperatura en 1 o 2 grados, se produce lo que es el blancamiento del coral. Esto deja todos los corales prácticamente muertos y tienen que volver a iniciar de nuevo. Más adelante podemos ver que existen fundaciones, tanto que están relacionadas con universidades que se encargan de crear en una parte donde se pueden cuidar los arrecifes de corales mediante el cual conocen como cuerno de alza. Este es bien rápido de reproducir y se reproduce acá en Panamá y pues lo van a estar haciendo para reforestar, por decir así, la fauna y flora marina. Los arrecifes de corales, como les comentaba, es un tema demasiado importante y existen, aparte de eso, muchos depredadores. Existe un pez, que ese es un pez invasor, que si no me equivoco, ese pez Nemo, que viene de otro lugar, y este pez se va comiendo prácticamente todos los arrecifes de corales. Se deben preservar y tratar de cuidar lo más posible, ya que tienen muchos beneficios. En el tema 3 de la semana 3 era la crisis ambiental. Existen diferentes crisis ambientales como podemos ver la contaminación, el calentamiento global y cada uno de ellos son bien importantes y muchas veces no se mira del ámbito que si se habla solamente de ellos, pero no hacemos nada para contrarrestarlo. Debemos buscar maneras y prácticas sostenibles para que esto no siga pasando y entonces lograr revertirlo. En el tema 4, en la semana 4, era lo que sucede en mi entorno. ¿Qué sucede en mi entorno ahorita mismo? Bueno, yo escogí la contaminación auditiva. ¿Qué pasa con la contaminación auditiva? En Panamá, en la capital o en David están acostumbrados a mucho ruido, pero aquí en el distrito de Tierras Altas no es muy acostumbrado a esto. ¿Qué pasa? Ahora hay muchas mulas, por decirlo así, muchos trailers que viajan en diferentes horas de la noche. Hay muchos residenciales que están cerca de la vía principal donde estos mismos pasan y ellos crean un
gran escándalo, por decirlo así, con esos frenos de motores que tiene, aparte de diferentes eventos que se realizan como muchas noches para autos, muchos eventos bailables, muchas discotecas al aire libre donde los decibeles son bastantes y aunque eso se regula por la ley que está aquí en Panamá, realmente a veces eso solamente está escrito en papel porque no se le da el control y seguimiento. En el 2022, en el Acuerdo 98 acá en Tierras Altas, se llegó a un decreto sobre la moderación de los decibeles, pero realmente existe la ley, existe el decreto, pero no se le da un control adecuado mediante el uso de los jueces de paz, que si es la policía municipal, que si es la policía normal y todas estas cosas. Entonces, aunque no lo crea, eh, la contaminación auditiva es bien difícil porque muchas personas tienen que trabajar el día siguiente, muchas personas tienen niños pequeños, muchas personas tienen adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y esto es lo que, verdad, afecta demasiado a esas personas. En el tema 5 estaba hablando sobre los problemas y crisis, pero aquí en Panamá. ¿Qué pasa? El plan de ordenamiento territorial. Muchas veces se hacen los usos de suelo en el área de acá para el área agrícola. ¿Qué pasa? No se le da la adecuada mantención a esos terrenos, los desechos sólidos y los desechos de todos los químicos que se utilizan no se tratan de la mejor manera. Además de eso, que con el plan de ordenamiento territorial todo el mundo realiza cualquier actividad en cualquier parte y eso es un solo descontrol. Existe escasez de agua, pero sin embargo vemos que en las principales afluentes como el río Chiriquí está contaminado y aparte de eso le hicieron como 53 hidroeléctricas desde que inicia su cauce en Cerro Punta hasta el área de Portón. Entonces es un tema bastante relevante la contaminación acá en Panamá y que también las autoridades están limitadas. Muchas de ellas no tienen la potestad para tomar acciones enérgicas. La mayoría de ellas son solamente administrativas o civiles, pero no se ve ninguna parte penal. Más que nada, en algunos ámbitos sí se ve con lo que son de algunas tortugas de especie de carey o con lo que son iguanas o con algunos animales que estén en peligro de extinción. Allí sí son un poco más enérgicos, pero sin embargo, para otras actividades fuera del ámbito ambiental, es decir, para lo que es la parte de las leyes, la parte de la política, ya saben que se hacen diferentes desastres también con la ley, pero bueno, acá se trata de ver lo que es la educación ambiental y que se pueda realizar todo esto de manera sostenible y que se utilice la ley, llevando un control y registro del mismo, no solamente que se haga una ley, un decreto, y que el mismo solamente esté allí, pero que no se aplique. Más que nada esto es lo que podría decirle de la semana 1 a la semana 5.